A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a un capítulo más de Rompiendo mitos en nutrición. Pues el día de hoy voy a compartirles un tema muy interesante que se trata acerca de la diabetes. Muchos de ustedes habrán escuchado, tendrán familiares o en alguna ocasión habrán vivido esta situación de salud que cada vez se presenta a edades más tempranas. Anteriormente se conocían dos tipos de diabetes principalmente, el día de hoy se conocen hasta 5 tipos de diabetes. Entonces vamos a ver de qué manera podemos contribuir al control y al manejo adecuado de la diabetes a través de la alimentación. Primero que nada, quiero proponer qué es la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que se va adquiriendo a través de la edad y que tiene relación también con los hábitos, con la herencia, con el sobrepeso, pues es un valor en sangre de glucosa en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. Pero, ¿qué va en torno a la diabetes? Pues la diabetes normalmente no viene única, sino que muchas veces viene acompañado de una serie de eventos y de comorbilidades, o sea, enfermedades que le acompañan. Y todo esto no apareció de la noche a la mañana, esto vino en un proceso desde las edades cada vez más tempranas, como les comentaba, de lo que llamamos la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, la famosa prediabetes, y todo este background, todos estos antecedentes, pues definitivamente tienen un factor común y es el estilo de vida, la forma de alimentarse y la actividad física que realiza o no el sujeto. Entonces, en relación a la comida, ¿qué sucede? Quiero explicarles un poco qué es la insulina. La insulina es una hormona producida por unas células específicas en el páncreas. El páncreas es un órgano que se ubica al lado izquierdo, que tiene dos funciones paralelas. Tiene una función endocrina, que es producir insulina, y tiene una función exócrina, que es una función en la cual nos ayuda a la digestión, produciendo enzimas digestivas que nos ayudan a procesar los alimentos a nivel intestinal. Pues en el sistema endocrino del páncreas, su función es principalmente producir insulina. ¿Qué es la insulina? Pues es una hormona, un péptido, que se encarga de frenar los niveles de glucosa. Es decir, yo consumo algo que me suba la glucosa, todavía no les voy a decir qué es lo que nos sube la glucosa, y entonces esa glucosa tiende a dispararse, pero la insulina se produce a la par y logra bajarla. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese alimento que me sube la glucosa? Pues primerito que nada el azúcar, como su nombre lo indica. El azúcar es lo que hace picos de glucosa y por lo tanto la insulina también tiene que subir. En etapas tempranas, como les comentaba, lo que es resistencia a insulina, intolerancia a los hidratos de carbono, prediabetes, pues esta insulina que sube, como yo les explico a los pacientes habitualmente, a borbotones, sale cantidades muy altas y se puede medir en sangre sus cantidades. Entonces esta insulina que es tan alta logra bajar esa glucosa. Pero llega un momento en el que el páncreas ya se vio sobrecargado de trabajo, ha expulsado tanta insulina que sus células no son capaces de producir más. Y ese es el momento en el que la glucosa ya no se controla y por más de insulina ya no es suficiente. Entonces la glucosa sigue estando arriba y ahí aparece en el examen de sangre. Entonces, ¿qué les da a pensar esto? Que no tenemos que llegar a ese punto, al punto en el que la glucosa ya se descontroló y subió hasta 130, 140. No,
hay que empezar desde antes y por eso es que solicitamos al paciente no solo el examen de glucosa, sino también el de insulina, porque esa insulina nos va a decir mucho acerca de la evolución metabólica del paciente. ¿Y qué les traigo hoy como propuesta? Algo que nos ayude no solo a controlar la glucosa, sino también a controlar la insulina. Ya vemos que esa insulina es la culpable de muchos problemas metabólicos. La insulina favorece los depósitos de grasa. La insulina también es una hormona que en grandes cantidades genera inflamación y finalmente esa insulina elevada, esa glucosa elevada y todo genera un riesgo cardiovascular. Y ahí es donde entra el tema de la lesión endotelial. Ahí es donde entra esas arterias que se lastiman, que sufren una injuria permanente, que están inflamadas y que finalmente viene un coágulo y las tapa. Como les cuento, tal vez la fisiopatología empieza a cambiar y ya no es tanto la grasa la responsable de taponar las arterias, viene a ser la inflamación. ¿Y esa inflamación por culpa de quién? De la glucosa y de la insulina. Por eso es que la persona con diabetes o con resistencia a la insulina en realidad es un problema metabólico a gran magnitud, porque si no se controla es un factor de riesgo cardiovascular y es ese sujeto que va a terminar teniendo posiblemente un infarto. Así que vamos a empezar desde antes, desde el control de la insulina, desde cuando esa insulina ya empieza a subir más de 25, cuando esa insulina postprandial, es decir, después de comer, se sube un montón para controlar la glucosa. ¿Qué es lo que hace que ella suba? Principalmente el azúcar y los carbohidratos blancos. Cuando he hablado de carbohidratos en otras ocasiones, les he mencionado un poco acerca del índice glicémico de los carbohidratos. Eso es la capacidad que ese alimento, esa papa, ese arroz, ese pan, esa yuca, el plátano, el maíz, todo eso es carbohidrato. ¿Qué capacidad tiene de subirme la glucosa y por lo tanto subir la insulina? Pues eso tiene un valor y ha sido estudiado y por eso hay carbohidratos mejores que otros. Y de eso vamos a hablar acerca del control de la diabetes mediante la alimentación y no solo la diabetes, desde antes de empezar desde esa resistencia a la insulina. Entonces, ¿en quién nos vamos a enfocar? Pues en los hidratos de carbono o carbohidratos. El plan alimentario será basado en estos sujetos en una dieta baja en carbohidratos. Ha existido siempre, sino que no se le ha puesto la atención debida y recién a partir de aproximadamente el 2010, el 2012, 15, empezaron a aparecer estudios que evalúan el paciente diabético, obeso o el paciente con resistencia a la insulina. ¿Qué sucede con él si lleva una dieta baja en carbohidratos o si lleva una dieta normal, con carbohidratos, con algo de grasas, con algo de proteínas? Pues la diferencia ha sido muy marcada. Los sujetos que llevan una dieta baja en carbohidratos pueden controlar muchísimo mejor sus niveles tanto de glucosa como de insulina y por lo tanto revertir su riesgo metabólico, bajar de peso también y de pronto reducir su tasa de infartos, reducir la prevalencia de complicaciones y pueden vivir con eso tranquilamente. No es que eso se hace durante un lapso de tiempo, 3 meses y después vuelva y coma lo que sea, porque si es que vuelve y come cualquier cosa, nuevamente su riesgo vuelve a aparecer. Así que como los he dicho en varias ocasiones, esto es un cambio de estilo de vida y a eso quiero llegar. Si usted es diabético, resistencia a la insulina, prediabetes, ponga mucha atención a esos carbohidratos que come. Entonces, ¿en qué vamos a basar la alimentación? Si minimizamos el carbohidrato, esto no quiere decir que lo elimino del todo y que vamos a hacer algo como una cetogénesis o una dieta en cetosis, ya que eso puede ser un poco radical y muchas veces no todo el mundo lo puede seguir, necesita seguir ciertos parámetros y vigilar ciertos parámetros en sangre, pero si vamos a hacer algo controlado en carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a empezar a ingerir otras cosas, más de los que comía antes en proporción, o sea,
prioridad a sus proteínas, proteínas de buena calidad, proteínas blancas, proteínas provenientes de la pechuga de pollo o de pavo, proteínas del pescado, de los frutos del mar, que sí, tienen un poco de grasa y lo hemos mencionado y te lo han dicho muchas veces, cuidado, el camarón tiene grasa, el cangrejo, las conchas, etcétera. Pero son grasas finalmente que en una cantidad adecuada no nos van a causar un problema de salud, porque además son grasas muchas veces que son ricas en omega 3 y el omega 3 es un antiinflamatorio, así que qué mejor que consumir el omega 3 en una fuente de frutos del mar de origen natural que consumir el omega 3 en cápsula. Las vitaminas no vienen en cápsulas en la mejor versión, las vitaminas en su mejor versión vienen en los alimentos, en las frutas, en los peces, en los vegetales, en todo lo natural. Entonces, esa persona con una dieta baja en carbohidratos lo que va a hacer es comer y llenarse con la proteína y con la grasa. ¿Qué da la grasa? La grasa da una sensación de satisfacción importante, además da llenura. ¿Y saben qué hace la grasa? No hace picos de insulina. La proteína modifica un poco la insulina, el carbohidrato ya lo vimos dependiendo de su índice glicémico, pero la grasa mantiene la insulina en plano, entonces no desencadena esos borbotones y esas cantidades de insulina liberadas por nuestro páncreas que ha estado trabajando ya bastante, así que la grasa nos da gusto porque es agradable al sabor, nos da saciedad y desde luego buscamos grasas buenas cuando hablo de grasas y nos da efectos antiinflamatorios. Entonces ese sujeto, además de comer proteína, va a comer grasa pero de la buena. Grasa me refiero a la grasa del aguacate, me refiero a la grasa del coco, me refiero a la grasa de los frutos secos, nueces, almendras, macadamias, maní bajo en sal, cashews, me refiero también a la grasa inclusive del huevo, que es una proteína muy buena y que viene con una grasa adecuada en calidad, a la grasa del aceite de coco, del aceite de oliva, a la grasa buena. Entonces, así el sujeto no va a sentir que le falta comer, sino que se siente satisfecho porque recibe su dosis adecuada. Junto con esto, que necesitamos fibra y vitaminas. ¿Y dónde la encontramos? En los vegetales. Los vegetales tienen fibra tanto en su cáscara como en su hoja. Entonces, si comemos vegetales de hojas verdes, vegetales con cáscaras, vegetales que tienen fibra y que se puede sentir, como en el apio, por ejemplo, podemos palparla, inclusive la fibra da una sensación de saciedad y además funciona como una esponja en el organismo que regula la absorción de ciertos nutrientes, favorece un barrido digestivo para eliminarse mejor a través de las heces y todo eso va a ser agradable y sabroso. También eso es importante, que la alimentación sea rica. Cuando yo establezco un plan alimentario le pregunto al sujeto, ¿a usted qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Porque la idea no es obligarle a comer, sino introducir ciertas cosas que pueden llegar a ser agradables. Así que vamos a pensar en que ese sujeto, sí, le gustan los carbohidratos, pero los vamos a minimizar. Entonces vamos a ir escogiendo qué tipos de carbohidratos una persona diabética puede comer. Mientras más naturales, mejor. O sea, como lo he dicho en otras veces con carbohidratos, podemos confiar en lo primario, en lo que vemos. No confiemos tanto en lo que viene empacado, lo que viene con etiquetado, en caja, en bolsita transparente. Mejor en lo natural. Y en lo natural me refiero a los cereales de buenas características, como por ejemplo la quinoa, el amaranto, son de bajo índice glicémico, son ricos en fibra y pueden sustituir al arroz. ¿Qué más en carbohidratos? A los granos que además de ser una fuente de almidones, tienen esa fibra y esa fibra que es la cáscara que los recubre nos da saciedad. Lenteja, frijol, garbanzo, arveja, haba, en vez del arroz, no junto con, sino en vez. Otra cosa que es útil y que tiene bajo índice glicémico es el plátano verde. El plátano verde de hacer patacones, de hacer majado de verde, de hacer muchas preparaciones que sobre todo en la costa se utilizan mucho más, pues es una excelente fuente de carbohidrato y ya no necesitamos el arroz.
Pero cuidado con el plátano, que sea verde y que no sea maduro, ya que el plátano maduro tiene un índice glicémico alto y no es tan recomendado en el sujeto con diabetes. Entonces, empezamos a enriquecer la dieta del paciente en proteína, en grasas buenas y en vegetales, y podemos introducir un poquito de carbohidrato en 1 o 2 comidas. Por ejemplo, puede ser en la mañana, en el desayuno, introducir el plátano verde, por ejemplo, un tigrillo con un huevito, no frito en demasiado aceite, sino apenas para que no se pegue, y podemos introducir también tomate, cilantro, cebollita y darle sabor a ese desayuno con una pequeña fuente de fruta comestible, no bebible. Una vez más les recuerdo, la fruta no se bebe, la fruta se come, entonces no jugo, y peor para el diabético. Necesitamos que coma la fruta. Así vamos a introducir nuestro carbohidrato de bajo índice glicémico en el desayuno. A la media mañana, proteína o grasas buenas, y en el almuerzo, un carbohidrato de bajo índice glicémico, que puede ser la quinoa, acompañado de buena cantidad de proteína y con ensalada que no contenga remolacha, desde luego, porque esa no es recomendada comerla en sujetos diabéticos. ¿Qué va a pasar a lo largo de esto? Bueno, pues la persona va a sentir una saciedad adecuada, luego vuelve a comer su media tarde si le hace falta, nuevamente con grasas buenas o con proteína, y en la noche procuremos que no tome café con pan. El pan, chao. No lo vamos a comer si necesitamos una dieta baja en carbohidratos, pero podemos comer huevo, podemos comer una tortilla, huevos revueltos, podemos comer con muchos vegetales, podemos comer un salteado de pollo con verduras al estilo asiático con algo de salsa de soya. Todo eso nos va a dar llenura, y no debemos comer el carbohidrato si es que ya estamos cumpliendo con nuestro carbohidrato en el resto del día. Esto lo estoy haciendo en base a que ustedes conozcan de qué se trata la dieta baja en carbohidratos. Entonces, según este plan alimentario de todo este día, nuestros niveles de insulina no van a ser picos, se van a mantener bastante estables, porque no hay quien alborote esa insulina y la haga subir. Si es que no hay quien la haga subir y mantenemos un control adecuado de las calorías, no va a depositar grasa ese sujeto. Entonces, ese sujeto inclusive va a mostrar una reducción de peso. Es otro tema. ¿Qué pasa con la reducción de peso? ¿Cuál es mejor? ¿Baja en carbohidratos o baja en grasa? Bueno, a la final las dos funcionan para bajar de peso, pero estoy hablando acerca del sujeto resistente a la insulina. ¿Saben ustedes en el mundo cuántas personas con diabetes existen? Pues casi el 50% de la población en ciertos países es diabético, en los Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Y cuántas personas tienen diabetes y obesidad? ¿O cuántas personas todavía no han sido diagnosticadas diabéticas, pero tienen resistencia a la insulínica? En nuestro caso, en nuestro país, la tasa de obesidad y sobrepeso desde la infancia y la adolescencia ya nos prende una alerta acerca de cómo van a evolucionar esos sujetos. Ellos no se van a quedar con sobrepeso y obesidad solo hasta cierta edad. Van a convertirse en jóvenes y en adultos con sobrepeso y obesidad, quienes cada vez más temprano van a tener insulina alta, luego van a tener glucosa alta, y después van a ser un costo importantísimo para la salud y desde luego para su vida y su productividad, porque no es lo mismo tener que vivir tomando mucho medicamento, tener que vivir con un proceso inflamatorio en general, que a vivir sano. Eso se valora muchísimo, y se valora más allá del gasto económico que tiene que ver con la salud. Se valora el gasto en sujeto útil, en sujeto sano, que tanto esa persona puede desempeñarse como debería. Entonces yo por eso les indico que si es que usted es una persona con antecedentes en su familia de diabetes, si es que usted ya está con sobrepeso, si alguna vez le salió un poquito alta la glucosa, 100, 101, pues vuélvase a hacer los exámenes. Solicite consulta con su diabetólogo, endocrinólogo, nutriólogo, médico internista, con alguien que le pueda orientar hacia el camino en cómo está la insulina. Porque hoy quiero dejarles claro que no solo es importante la glucosa, pero la glucosa es la punta del iceberg. Más abajo venía una serie de problemas metabólicos, y eso se puede determinar a través de otros estudios, como en este caso la insulina. También encontramos estudios ya más avanzados
que son muy importantes, el péptido C, etcétera, pero ya son de especialidad que el momento en el que usted acuda a su médico seguramente se los pedirá. Pero hoy quiero que quede claro que no hace falta que la glucosa esté ya más de 100, que puede estar una glucosa normal con una insulina alta, y eso ya es un riesgo para la salud del sujeto. Si usted aprende a comer adecuadamente, si empieza a hacer actividad física, pues definitivamente su salud va a mejorar y va a gastar menos en medicinas. Desde luego va a sufrir menos las consecuencias de la ingesta de medicamentos y al mismo tiempo va a preservar su salud a más largo plazo. Entonces eso es muy importante que quede claro, que no estoy hablando solo de costos, estoy hablando del valor de la salud, de cómo una persona con una resistencia a la insulina, si adopta un estilo de vida saludable, si baja los carbohidratos, que lamentablemente en nuestra cultura alimentaria son definitivamente la base de la pirámide. Pues hemos hablado acerca de la pirámide alimenticia varias veces, pero hoy quiero enfocarme en la pirámide de ese sujeto diabético. No tiene por qué ser la base de su pirámide llenarse de carbohidratos, si el carbohidrato le está elevando la insulina. ¿Por qué no comer de otras cosas? Grasas buenas, proteínas, vegetales que no contengan almidones, sustituir los carbohidratos por otras fuentes. Pero definitivamente esto tiene que hacerse de una forma correcta, vigilando qué sucede si ya el sujeto está tomando medicación para que se pueda controlar su glucosa y ajustar la medicación. En muchos casos reducen la cantidad de medicina que toman, reducen la cantidad de insulina que se inyectan los diabéticos, y ha habido casos de personas que se inyectan 30 unidades de insulina. Y el momento en el que siguen una dieta baja en carbohidratos y controlada, pueden llegar a necesitar 10 unidades de insulina o menos. Entonces sí vale la pena, porque además la insulina es costosa y para el sujeto que se tiene que aplicar la insulina, pues reducirle ese costo también va a ser un punto a favor. Y sobre todo en salud, en menos pinchazos, en menos de estar teniendo que verificar cómo va la glucosa, en menos riesgo para su corazón, sus riñones, su cerebro, sus pies. El sujeto diabético, la verdad es que es un sujeto que tiene muchas complicaciones a mediano y largo plazo. A través de un plan de alimentación bajo en carbohidratos, controlado, esto no quiere decir que se pongan a hacerlo empíricamente, sino que vayan donde un profesional. Hoy en día cada vez existen mejores profesionales capacitados en elaborar planes de alimentación específicos para diabéticos. Hay muchas guías, hay muchas tendencias. Es importante comentarle a su profesional de salud qué tipo de alimentación está usted llevando para saber si de acuerdo a eso se hacen las modificaciones necesarias, porque no todo es para todos. Eso también es importante decirlo. Si usted es diabético o si tiene un familiar diabético, por favor, cuidar la alimentación es el paso número 1 para el éxito del tratamiento. Espero con esto haber generado con ustedes un poco más de interés acerca de la importancia de la alimentación en la salud y sobre todo en un tema tan crucial como es la diabetes. Espero sus comentarios y en redes sociales me pueden acompañar como @aledavalosnutri en Twitter o en Facebook, Doctora Alegría Dávalos Vega. Estoy a las órdenes para poder compartir con ustedes y solucionar las inquietudes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.